¿Quiénes eran los fariseos? El pueblo judío en tiempos de Jesús. La Biblia lo explica. ¿Quieres adentrarte en el mundo de los fariseos? La secta judía que veía la vida a través de su muy particular lente de fe y ley en tiempos de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes eran los fariseos, qué hacían y cómo vivían? Sí, esos mismos fariseos que Jesús desafiaba frecuentemente y confrontó por su hipocresía. Aunque frecuentemente son retratados como los malos de las Escrituras, los fariseos eran una mezcla compleja de individuos devotos, eruditos y sí, también hipócritas. Pues te invito a que en este viaje al pasado recorramos las calles de Jerusalén para revelar la historia y las curiosidades de este intrigante grupo del pueblo judío. Los fariseos conformaban una de las sectas judías más influyentes durante los tiempos de Jesús. Estos hombres eran vistos a menudo como la élite religiosa de la sociedad, expertos en la ley y custodiosos de las tradiciones. Sin embargo, en el libro de Mateo, Jesús los llamó hipócritas. En Mateo 23:23, Jesús dice: los fariseos, quienes eran hostiles a Jesús, Él les reprochaba que descuidaran las cosas más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Jesús destacaba la tendencia farisea de adherirse a la letra de la ley mosaica, pero pasar por alto su espíritu. Sin embargo, afirmar que todos los fariseos eran hipócritas y soberbios sería una simplificación. Los fariseos eran hombres de variadas creencias y comportamientos. Algunos eran auténticos en su fe, mientras que otros lo que buscaban era beneficiarse personalmente de su posición social. Entre las enseñanzas fariseas se incluía la creencia en la resurrección y el juicio final, y la aceptación de la ley oral, interpretaciones y explicaciones tradicionales de la ley mosaica. Estas interpretaciones, sin embargo, a menudo se volvían tan detalladas y complicadas que oscurecían la verdadera intención de la ley, algo que Jesús criticaba frecuentemente. La organización de los fariseos se desarrolló durante el periodo intertestamentario, un periodo de la historia judía entre el cierre del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. En este tiempo, los judíos estaban bajo el control de varios imperios diferentes y los fariseos surgieron como una reacción a estas ocupaciones y como defensores de la ley y las tradiciones judías en tiempos de cambio y presión cultural. Los fariseos eran respetados como observadores de la ley y sus opiniones eran muy valoradas en la sociedad judía. Sin embargo, Jesús condenó la hipocresía de los fariseos, que se preocupaban sobre todo por mantener las apariencias de la piedad y la rectitud, pero no se ocupaban de lo que más importa: la justicia, la misericordia y la fe. La imagen monolítica que a veces pintamos de los fariseos puede ser desafiada si miramos de cerca a ciertos individuos dentro de ese grupo. Por ejemplo, Nicodemo era un fariseo que vemos buscando a Jesús en la quietud de la noche para aprender de él. En Juan 13:1-2, Nicodemo se refiere a Jesús como rabí y reconoce abiertamente que Jesús ha sido enviado por Dios. Jesús, a su vez, se toma el tiempo para enseñarle a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento espiritual, lo que indica que veía en Nicodemo a alguien sinceramente buscando la verdad. Otro fariseo que aparece en un papel positivo en las Escrituras es el apóstol Pablo.
Antes de su conversión, Pablo, también conocido como Saulo, era un fariseo celoso, como se relata en Hechos 9 del 1 al 22. Era tan ferviente en su persecución de los seguidores de Jesús que fue directamente responsable de sus arrestos y encarcelamientos. Sin embargo, después de un encuentro directo y profundo con Jesús, este fariseo transformó su vida de manera dramática y llegó a ser uno de los mayores propagadores del Evangelio, escribiendo gran parte del Nuevo Testamento y fundando iglesias en toda la región del Mediterráneo. Estos ejemplos de individuos dentro de los fariseos indican que cada uno estaba guiado por sus propias convicciones personales y no necesariamente por una visión uniforme que compartía todo el grupo. Eran hombres de variadas creencias y comportamientos. Algunos eran auténticos seguidores de Dios, mientras que otros eran más preocupados por mantener una fachada de santidad ante la comunidad. Esto no era diferente de otras agrupaciones religiosas o, de hecho, de cualquier grupo de personas en general. Entonces, aunque la crítica de Jesús a los fariseos en general se centra a menudo en la hipocresía y legalismo, vemos que hubo fariseos que mostraron sinceridad y un deseo de aprender de Jesús, incluso corriendo el riesgo de la reprobación social y la persecución. Después de entender que había una variedad de individuos asociados a la identidad farisea, es importante profundizar en lo que originalmente unía a los miembros de este grupo. El nombre fariseo procede del término hebreo parush, que significa separado. Su naturaleza separatista se manifestaba en su religiosidad meticulosa y en su compromiso inquebrantable con la observancia de la ley mosaica, que creían que les permitía mantener la santidad ante Dios. Además de adoptar un enfoque metódico del antiguo código legal, los fariseos también dieron prioridad a la interpretación y a la aplicación de la ley oral, una tradición hecha por el hombre que explicaba cómo vivir la ley mosaica en la vida diaria. Desde el punto de vista farisaico, estas interpretaciones tradicionales proporcionaban la estructura necesaria para implementar las leyes mosaicas con exactitud. Sin embargo, Jesús reprendió esta práctica, afirmando que ellos habían dejado de lado el mandamiento de Dios para sostener la tradición de los hombres. Marcos 7:8. Otro punto notable en la creencia farisaica era su interpretación de la escatología, el estudio de las últimas cosas o los últimos días. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían firmemente en la resurrección de los muertos. Esta creencia en un después de la vida y un sistema de recompensas y castigos divinos se refleja a lo largo de su interpretación de la ley y su comportamiento cotidiano. La visión espiritual de los fariseos también incluía la existencia de ángeles y demonios. Aunque esto pueda parecer un punto de fe básico para los creyentes actuales, representaba una diferencia significativa con otros grupos judíos, como los saduceos, que rechazaban la existencia de un mundo espiritual. La lente farisaica, a través de la cual se interpretaba y vivía la ley, tenía tanto sus fuerzas como sus debilidades. Aunque preservaban cuidadosamente las costumbres judías, su obsesión con las minucias de la ley a menudo eclipsaban los principios más grandes del amor y justicia. Podríamos recordar a los fariseos simplemente por sus debilidades y errores, pero eso no sería del todo justo ni exacto. No obstante, fueron una parte crucial de la historia bíblica y de la cultura judía en tiempos de Jesús.
A pesar de que a menudo se mostraban hostiles a Jesús y a sus enseñanzas, también podemos encontrar fariseos que demostraron un espíritu genuinamente inquisitivo y abierto a las enseñanzas de Jesús. Entre estos se encontraba Nicodemo, quien buscó a Jesús en la noche para aprender de él, y Saulo, que después de su encuentro con Jesús se convirtió en el apóstol Pablo. Sí, los fariseos eran expertos en la ley, pero Jesús criticaba su enfoque en la letra de la ley y su descuido del espíritu de la misma. Quizá lo más importante que se puede aprender de los fariseos es, entonces, que el verdadero corazón de la fe no se encuentra en la adhesión externa a reglas y normas, sino en la búsqueda sincera de la justicia, el amor misericordioso y una devoción genuina a Dios. Los fariseos, en sus mejores y peores momentos, nos recuerdan que la fe es más que el cumplimiento de reglas y rituales. Es una relación continua con Dios, una búsqueda de vivir como Él nos llama a vivir y un esfuerzo constante para reconocer y rectificar nuestras faltas. Gracias por llegar al final de este video. Recuerda, el estudio de la Biblia es un camino apasionante que nos lleva a entender más profundamente la palabra de Dios y cómo se ha revelado a lo largo de la historia. Esperamos que hayas disfrutado este análisis sobre los fariseos y la época en que vivió Jesús. Por favor, si te gusta este tipo de contenido, no olvides apoyarnos al suscribirte a nuestro canal. La Biblia lo explica. Juntos podemos seguir adentrándonos en la riquísima historia bíblica y descubriendo las enseñanzas que Dios dejó para nosotros. No olvides hacer clic en el video que aparece en la pantalla para seguir aprendiendo sobre otros personajes bíblicos y las enseñanzas que podemos sacar de ellos. Hasta el próximo video.